Hay hombres que pierden a una esposa y hay otros que pierden el mundo entero que hacía que la vida se sintiera completa. Para el príncipe Raniero III de Mónaco, la tragedia no fue solo que la princesa Gracia muriera en un repentino y horrible accidente en 1982. Fue que él vivió 23 años más después de ella, cargando el silencio de esa pérdida durante el capítulo final de su reinado. Para el mundo, Raniero fue el soberano que convirtió a Mónaco en un símbolo de riqueza, glamour y prestigio. Fue el arquitecto del Mónaco moderno, el gobernante que expandió su posición internacional, aseguró su futuro y transformó su imagen en el escenario global. Pero detrás de las ceremonias, los muros del palacio y las apariciones públicas, cuidadosamente gestionadas, también había un hombre cuya historia más grande no terminó en triunfo, sino en soledad. Su matrimonio con Grace Kelly parecía el cuento de hadas definitivo. Un príncipe reinante, una estrella de Hollywood, una boda vista por millones y una nueva edad de oro para Mónaco. Sin embargo, la parte más inquietante de la historia de Raniero comienza después de que el cuento de hadas se rompe, después de que Grace se ha ido, después de que las cámaras se marchan, después de que los aplausos se apagan. Lo que quedó fue un monarca envejecido, un esposo de luto y un palacio que nunca más podría sentirse completo. Esta es la historia de los años finales del príncipe Raniero III, no como leyenda primero, sino como pérdida. Una historia de deber sin alegría, poder sin compañía, y un monarca moderno cuyo último capítulo fue moldeado menos por la corona que llevaba que por la ausencia de la que nunca pudo escapar. Dinastías Confidencial presenta los solitarios años finales de un monarca moderno, el trágico final del príncipe Raniero III. Antes de que el príncipe Raniero III se convirtiera en el viudo solitario, que el mundo lamentaría más tarde, fue primero un joven gobernante que llevaba un país sobre sus hombros. Mónaco pudo haber parecido glamoroso desde fuera, todo luz solar, ceremonia real y vistas al mar. Pero cuando Raniero tomó el trono en 1949, seguía siendo un pequeño y vulnerable principado, obligado a pensar constantemente en la supervivencia. No estaba heredando un vasto imperio, estaba heredando un estado delicado, uno que necesitaba estabilidad, prestigio y un futuro. Raniero nació el 31 de mayo de 1923, en la dinastía Grimaldi, la familia que había gobernado Mónaco durante siglos. Sin embargo, no había nada simple en el mundo del que provenía. Su historia familiar conllevaba tensión, expectativa y la pesada carga de la sucesión. Cuando se convirtió en el 31º gobernante hereditario de Mónaco, todavía era un hombre joven, pero ya estaba moldeado por el deber mucho más que por la comodidad. La corona no llegó como un cuento de hadas, llegó como una responsabilidad. Desde el principio, Raniero entendió algo que muchos forasteros no. Mónaco no podía depender para siempre solo de la imagen. Una identidad de postal no era suficiente. El principado tenía que ser tomado en serio, política e internacionalmente, si quería proteger su independencia y asegurar el futuro de la dinastía. Así que, mientras otros veían a un príncipe en un palacio, Raniero veía un estado que debía ser modernizado, defendido y cuidadosamente reconstruido. Pasaría años tratando de convertir a Mónaco en algo más fuerte, algo más respetado y algo menos frágil de lo que parecía. Pero había otra presión sobre él, una mucho más personal y tan política como cualquier otra cosa. Raniero necesitaba un heredero. Para una familia gobernante como los Grimaldi, el matrimonio nunca fue solo sobre el amor. Se trataba de la continuidad, se trataba de la legitimidad, se trataba de asegurarse de que la línea sobreviviera y el trono se mantuviera seguro. En una monarquía tan pequeña y expuesta como Mónaco, incluso las elecciones privadas podían tener consecuencias nacionales. No se esperaba simplemente que Raniero se enamorara. Se esperaba que se casara de una manera que protegiera el futuro del Estado mismo. Y entonces
En 1955, la historia cambió. Al otro lado de la frontera en Cannes, una de las mujeres más famosas del mundo llegó a la Riviera. Grace Kelly no era solo una estrella de cine. Ya era una actriz ganadora del premio de la Academia, admirada por su elegancia, belleza y aplomo. Para entonces, había protagonizado películas importantes, incluyendo La angustia de vivir, que le valió el Oscar, y memorables películas de Hitchcock, que la habían convertido en un icono internacional. Cuando conoció al príncipe Raniero durante el Festival de Cine de Cannes, aún no parecía historia. Parecía un pulido encuentro público organizado bajo el brillo de la celebridad y la realeza. Pero lo que comenzó como un encuentro pronto se convirtió en algo más profundo. Después de ese encuentro en 1955, Raniero y Grace comenzaron una correspondencia privada. El mundo aún no sabía que, detrás de las fotografías y las sonrisas formales, se estaba gestando una relación. Para Raniero, Grace ofrecía más que glamour. Ofrecía la posibilidad de un nuevo capítulo, uno que podía transformar tanto su vida personal como el lugar de Mónaco en la imaginación del mundo. Para Grace, Raniero representaba algo igualmente poderoso, un camino para salir de Hollywood y entrar en una vida que parecía tocada por el destino. Cuando Raniero le propuso matrimonio solo meses después, el romance se convirtió instantáneamente en noticia internacional. Este no fue solo un compromiso real, fue una colisión de dos mundos poderosos, la vieja monarquía europea y la fama moderna estadounidense. Y cuando se casaron el 19 de abril de 1956, la ceremonia fue vista por más de 30 millones de espectadores, convirtiéndose en lo que muchos llamaron la boda del siglo. Raniero tenía 32 años, Grace tenía 26. El príncipe, que necesitaba fortalecer su dinastía, acababa de elegir a la novia más famosa imaginable. Para Mónaco el matrimonio fue transformador desde el principio. Grace Kelly atrajo una atención que el dinero nunca podría comprar. Le dio al principado algo más allá de la soberanía y la tradición. Le dio un mito. De repente, Mónaco ya no era solo un pequeño estado mediterráneo conocido por su casino y su casa real. Se convirtió en el escenario de un cuento de hadas viviente. Raniero entendió el poder de eso al instante. Con Grace a su lado, no solo ganó una esposa, ganó una compañera cuya presencia podía ayudar a elevar el estatus de Mónaco a los ojos del mundo entero. Y eso es lo que hace que este comienzo sea tan importante. Antes del dolor, antes del silencio, antes de las décadas finales de soledad, hubo este momento de ascenso, un joven soberano con una misión difícil, un reino que necesitaba reinventarse, un príncipe que buscaba no solo amor, sino estabilidad, legado y un futuro. En Grace Kelly, Raniero pareció encontrarlo todo a la vez. El gobernante que había comenzado con presión e incertidumbre, ahora entraba en lo que parecía el inicio de una edad de oro. Pero los cuentos de hadas son más peligrosos cuando parecen completamente reales. Y para el príncipe Raniero, cuanto más brillante se volvía el sueño, más devastadora sería algún día su pérdida. Si antes hablamos de promesa, esta fue la era en que la promesa pareció cumplirse. Porque una vez que Grace Kelly se convirtió en la princesa Gracia de Mónaco, el pequeño principado no solo ganó una nueva figura real, ganó una nueva identidad. El mundo miraba a Mónaco de manera diferente ahora, no como un pequeño estado curioso en el Mediterráneo, sino como un escenario donde la elegancia, la realeza y la celebridad moderna se habían fusionado de alguna manera en una imagen deslumbrante. Y en el centro de todo estaban Raniero y Grace, la pareja que parecía encarnar una nueva edad de oro. Para Raniero, esto fue más que un romance visible. Fue la prueba de que su visión más amplia para Mónaco podía funcionar. Había querido que el principado fuera respetado, admirado e imposible de ignorar.
Grace ayudó a que eso sucediera casi de la noche a la mañana. Donde quiera que iba, las cámaras la seguían. Donde quiera que aparecían juntos, los titulares la seguían. Mónaco, una vez visto en gran medida a través de la lente de su casino y su mística aristocrática, ahora tenía una historia humana en la que el mundo podía invertir emocionalmente. Tenía belleza, glamour, juventud y una pareja real cuyo matrimonio parecía prometer estabilidad además de encanto. Y luego vinieron los hijos, que hicieron que el cuento de hadas se sintiera completo. La princesa Carolina nació el 23 de enero de 1957. El príncipe Alberto le siguió el 14 de marzo de 1958. Luego, años después, la princesa Estefanía nació el 1 de febrero de 1965. Para Mónaco, estos nacimientos no fueron solo hitos familiares. Fueron una reafirmación dinástica. La línea estaba segura. El futuro tenía rostros ahora. Un príncipe que una vez había cargado solo con la presión de la sucesión, finalmente podía mirar a su familia y ver la continuidad hecha realidad. Para el público, la familia parecía encarnar todo lo que la gente quería que fuera la realeza. Grace ya no era simplemente una ex-actriz en un palacio. Se convirtió en la imagen del aplomo real en sí misma, admirada no solo por el estilo, sino por lo natural que parecía habitar su nuevo papel. Raniero, a su lado, parecía fortalecido por la asociación. Seguía siendo el gobernante serio, el estratega, el hombre que pensaba constantemente en el futuro de Mónaco, pero ahora tenía algo que no había poseído antes: calidez en la imaginación pública. Grace hizo que la monarquía se sintiera íntima, elegante y viva de una manera que la política por sí sola nunca podría. Sin embargo, lo que hizo que estos años fueran tan poderosos fue que el glamour no era enteramente una ilusión. Detrás de las fotografías y las apariciones formales, Raniero y Grace estaban realmente construyendo algo juntos. Raniero continuó dando forma a Mónaco como un estado más fuerte y moderno, mientras que Grace se dedicó a la vida cultural y caritativa en el Principado. No siguió siendo un símbolo decorativo. Se volvió activa en el mundo social y humanitario de Mónaco, prestando visibilidad y seriedad a causas que de otro modo podrían haber sido pasadas por alto. Al hacerlo, ayudó a convertir la fama real en influencia pública. Aquí fue donde la asociación se profundizó más allá del espectáculo de la boda. Raniero pudo haber traído la corona, pero Grace trajo un tipo raro de poder blando, la capacidad de encantar, de elevar y de humanizar una monarquía que de otro modo podría haberse sentido distante. Juntos le dieron a Mónaco un nuevo ritmo. Raniero representaba la continuidad, la estructura y la política. Grace representaba la cultura, la belleza y la conexión emocional. Uno le dio dirección al Principado, la otra le dio resplandor, y por un tiempo pareció funcionar perfectamente. Hay algo casi cinematográfico en este capítulo cuando se ve desde la distancia. El palacio sobre el mar, la princesa que una vez había pertenecido a Hollywood, los niños que parecían asegurar el futuro, el príncipe que ya no luchaba simplemente por preservar un pequeño trono, sino que parecía liderar una de las casas reales más fascinantes de Europa. Parecía fácil, parecía atemporal, parecía el tipo de felicidad que a la historia le encanta fotografiar y luego destruir en silencio, porque incluso en los años más brillantes había costos bajo la superficie. Grace había dejado atrás una carrera en su apogeo. Había abandonado la libertad de la vida de una artista por una definida por la ceremonia, el escrutinio y la expectativa. Raniero, a pesar de todo el romance de la historia, seguía siendo un soberano primero. Sus días estaban moldeados por asuntos de Estado, diplomacia y el cuidadoso juego a largo plazo de asegurar la posición de Mónaco en el mundo. Su unión fue real, pero también lo fueron las demandas que la presionaban desde todas las direcciones.
La vida real puede parecer glamorosa desde fuera, pero por dentro a menudo les pide a las personas que renuncien a partes de sí mismas en silencio. Eso es lo que hace que este periodo se sienta tan conmovedor en retrospectiva. Estos no fueron simplemente los años felices. Estos fueron los años a los que la memoria posterior volvería una y otra vez, porque se convirtieron en la medida con la que se juzgaría todo lo posterior. Para Raniero, este fue el capítulo en el que no estuvo solo. Cuando Mónaco no solo estaba seguro, sino que brillaba. Cuando el palacio todavía se sentía como un hogar familiar, en lugar de un lugar perseguido por la ausencia. Cuando el futuro todavía parecía lleno y aún no frágil. Y es por eso que la Edad de Oro importa tanto. No porque fuera perfecta, sino porque fue lo suficientemente real como para dejar una herida cuando terminó. Raniero había encontrado a la compañera que amplificó su reinado, suavizó su imagen y ayudó a convertir a Mónaco en algo más grande que su geografía. Con Grace a su lado y sus hijos creciendo, debe haber creído que las batallas más difíciles habían quedado atrás. La dinastía estaba segura. El mundo estaba mirando. El sueño se había mantenido. Pero la historia puede ser más cruel en el mismo momento en que la gente comienza a confiar en su felicidad. Y para el príncipe Raniero, la vida que había construido tan cuidadosamente se movía, sin previo aviso, hacia el día que la rompería para siempre. Durante más de 26 años, el príncipe Raniero y la princesa Gracia habían vivido como la imagen de la permanencia real. Cualesquiera que fueran las tensiones privadas que existieran bajo la superficie, la estructura de su mundo parecía segura. Habían formado una familia, elevado el prestigio de Mónaco y dado al principado una historia que el mundo nunca dejó de observar. Luego, en septiembre de 1982, todo se hizo añicos en cuestión de momentos. La princesa Gracia sufrió un derrame cerebral mientras conducía con la princesa Estefanía en una carretera de montaña sobre Mónaco, perdió el control del coche y fue llevada al hospital después del accidente. El 13 de septiembre, Grace conducía desde Rock Achel, la residencia campestre de la familia en las colinas sobre Mónaco, con su hija menor, la princesa Estefanía, de 17 años, en el asiento del pasajero. En algún lugar a lo largo de esa ruta empinada y sinuosa, algo salió terriblemente mal. El coche se salió de la carretera y se precipitó por la ladera de la montaña. Tanto la madre como la hija sobrevivieron al choque y fueron trasladadas de urgencia para recibir tratamiento, lo que al principio le dio al mundo una breve razón para la esperanza. Pero la verdad dentro del hospital ya era mucho más oscura de lo que sugerían los primeros titulares. Los médicos pronto determinaron que Grace había sufrido una hemorragia cerebral, un derrame que probablemente había ocurrido antes del accidente y le había hecho perder el control del vehículo. Sus heridas fueron catastróficas. Estefanía, aunque muy conmocionada y físicamente herida, sobreviviría. Grace no. A la noche siguiente, después de que la evaluación médica dejó claro que la recuperación ya no era posible, se retiró el soporte vital con el consentimiento del príncipe Raniero. La princesa Gracia murió el 14 de septiembre de 1982, a la edad de 52 años. Para el público, fue el final violento de un cuento de hadas. Para Raniero, fue algo aún peor. No fue solo la pérdida de una esposa, sino el colapso de la asociación que había definido su reinado. Desde 1956, Grace había sido inseparable de la imagen de Mónaco y de la arquitectura emocional de la propia familia principesca. Ella había estado a su lado a través de ocasiones estatales, hitos familiares y el delicado trabajo de convertir a Mónaco en un símbolo moderno de glamour y prestigio. Con su muerte, Raniero no solo estaba de duelo, estaba a la deriva. Esta es una interpretación extraída de la magnitud de su papel en Mónaco y en su vida pública, en lugar de una cita directa de una fuente, pero está fuertemente respaldada por el registro histórico de su prominencia conjunta.
el shock se extendió instantáneamente más allá de Mónaco. Grace Kelly había sido una de las mujeres más reconocibles del mundo, una actriz ganadora del premio de la Academia, cuya transición a la realeza había cautivado a audiencias en todos los continentes. Su muerte provocó una avalancha de atención mediática, luto internacional y una renovada fascinación por la vida que había dejado atrás en Hollywood. Sin embargo, dentro de Mónaco, el dolor fue más íntimo. El Principado no solo lamentaba a un ícono global, lamentaba a su princesa, la mujer que había llegado a encarnar la calidez, la belleza, el refinamiento y una cierta legitimidad emocional dentro de la Casa Real. Su funeral se celebró el 18 de septiembre de 1982 en la Catedral de San Nicolás en Mónaco, la misma catedral donde se había casado con Raniero en 1956. La simetría era devastadora. El lugar que una vez había presenciado la boda real más famosa de su era, ahora albergaba la ceremonia que marcaba su trágica anulación. Asistieron dignatarios, miembros de la realeza y celebridades, y el mundo volvió a mirar, pero esta vez no quedaba asombro en el espectáculo. Solo dolor, ceremonia y el insoportable contraste entre el comienzo que todos recordaban y el final que nadie quería aceptar. Para los hijos de Raniero, la pérdida dolió de diferentes maneras. Carolina perdió a su madre. Alberto perdió la figura que había ayudado a mantener unido el centro emocional de la familia. Estefanía perdió a su madre de la manera más traumática posible, sentada a su lado en los momentos finales antes del choque. Con los años, Estefanía hablaría públicamente sobre la carga de sobrevivir a ese día y sobre los crueles rumores que siguieron, incluida la falsa especulación de que ella había estado conduciendo. Esos rumores fueron negados repetidamente, pero su persistencia agregó otra capa de dolor a una tragedia familiar ya insoportable. Y aquí es donde el verdadero tono de la historia final de Raniero comienza a cambiar. Hasta ahora, su vida aún podía narrarse como ascenso, el joven príncipe bajo presión, el matrimonio brillante, la familia dorada, la transformación de Mónaco. Después de septiembre de 1982, la atmósfera se oscurece permanentemente. Continuó reinando, continuó trabajando y continuó sirviendo al Principado, pero el mundo emocional en el que había hecho esas cosas se había ido. La muerte de Grace no solo interrumpió un capítulo, dividió su vida en un antes y un después. Ese encuadre es analítico, pero coincide con la forma en que los historiadores, biógrafos y perfiles retrospectivos tratan consistentemente este momento en su vida. Lo que hace que esta parte de la historia sea tan inquietante es que la tragedia fue pública y privada a la vez. El mundo vio los titulares, el funeral y los símbolos. Raniero sintió el silencio que siguió. Las cámaras podían capturar el ataúd, la catedral, las multitudes de luto y los rostros solemnes de la realeza. No podían capturar lo que significaba para él volver a un palacio en el que Grace ya no existía excepto como recuerdo. Para el príncipe que alguna vez pareció ganarlo todo a la vez, este fue el momento en que comenzó a perder la vida que había construido. Y a partir de aquí, la historia se vuelve más solitaria. No porque Raniero dejara de gobernar, no lo hizo. No porque Mónaco dejara de brillar, no lo hizo, sino porque la fuerza que había ayudado a que su reinado se sintiera humano, radiante y emocionalmente completo se había desvanecido para siempre. El príncipe permaneció, la corona permaneció, las obligaciones permanecieron. Sin embargo, el cuento de hadas había terminado y lo que siguió no se definiría por el espectáculo, sino por la resistencia. Después de la muerte de Grace, el príncipe Raniero III hizo lo que se espera que hagan los monarcas. Continuó. Apareció en público, llevó a cabo sus deberes y siguió siendo el gobernante de Mónaco durante otros 23 años. Pero la supervivencia no es lo mismo que la recuperación, y para Raniero, los años que siguieron no se leen como una segunda vida. Se leen como una larga resistencia. Nunca se volvió a casar, y cuando murió en 2005,
Había pasado el resto de su vida como el viudo de Grace. Ese detalle importa más de lo que podría parecer al principio. En la historia real, el nuevo matrimonio no es inusual, especialmente para un gobernante todavía relativamente joven y que todavía lleva responsabilidades públicas. Raniero solo tenía 59 años cuando Grace murió en septiembre de 1982. Podría haber reconstruido su vida privada si hubiera querido. En cambio, el registro de sus años restantes sugiere algo más tranquilo y mucho más triste. Un hombre que eligió el deber sobre la renovación y la memoria sobre el reemplazo. El mundo exterior todavía veía al príncipe. Mónaco todavía veía a su soberano. Pero emocionalmente, la gran asociación en el centro de su reinado había terminado para siempre. Y, sin embargo, no se retiró del trabajo de Estado. En cierto modo, Mónaco siguió avanzando bajo su mandato. Una de las señales más claras de ello se produjo en 1993, cuando Mónaco fue admitido en las Naciones Unidas, un hito importante para el Principado y uno que Raniero había buscado activamente. Para un gobernante que siempre había entendido lo frágil que podía ser la posición de Mónaco, el reconocimiento internacional importaba profundamente. Era la prueba de que el pequeño estado que había pasado décadas fortaleciendo podía mantenerse con mayor legitimidad en el escenario mundial. Esto es lo que hace que el luto de Raniero sea tan sorprendente. Públicamente, todavía logró cosas. Mónaco no colapsó en declive después de 1982. Siguió siendo rico, visible y políticamente seguro. El príncipe que había trabajado durante mucho tiempo para modernizar el Principado siguió haciendo exactamente eso, pero hay una diferencia entre un reinado exitoso y una vida plena. El registro histórico muestra continuidad en la gobernanza, lo que también sugiere, a través de la forma constante en que se recordó su vida posterior, es que el brillo emocional de los años de Grace nunca regresó realmente. Esa es una interpretación, pero es una interpretación fuertemente respaldada por la forma en que las biografías y las cuentas retrospectivas enmarcan el periodo posterior a su muerte. Dentro de la familia, los años posteriores a la muerte de Grace fueron complicados. Sus hijos ya no eran pequeñas figuras en un retrato real, eran adultos tratando de llevar el dolor, la expectativa y el escrutinio público a la vez. La vida de Carolina estaría marcada tanto por el estatus como por la repetida pérdida personal. Estefanía, que había estado en el coche con su madre, vivió durante años bajo la sombra de ese trauma y la crueldad de los tabloides que le siguió. Alberto, el heredero, cargó con la presión de la propia dinastía. Raniero siguió siendo el jefe de la familia, pero la unidad familiar, que una vez pareció simbolizar el equilibrio y el resplandor, ya no tenía el mismo centro que la mantenía unida. Esa es la soledad oculta de este capítulo. Raniero no fue abandonado, no estuvo sin amigos, no fue irrelevante. Estaba rodeado de instituciones, de ceremonias, de hijos, de funcionarios, de todas las protecciones visibles que vienen con la monarquía. Y, sin embargo, una persona puede estar rodeada y aún así estar sola. En el caso de Raniero, la soledad provino de la ausencia, no del aislamiento. Grace no solo había sido su esposa, había sido la mujer a través de la cual se había filtrado gran parte de la magia pública de Mónaco. Suavizó la monarquía, amplificó su glamour y ayudó a que la familia principesca se sintiera emocionalmente legible para el mundo. Después de 1982, Mónaco todavía brillaba, pero brillaba de manera diferente. También hay algo revelador en la forma en que la memoria de Grace continuó viviendo dentro de la identidad de Mónaco. Su legado siguió siendo visible a través del recuerdo público y las instituciones vinculadas a su nombre, mientras que el propio Raniero siguió siendo el guardián del mundo que habían construido juntos. Ya no estaba viviendo el cuento de hadas, estaba preservando sus ruinas. Esa frase es interpretativa, pero captura el contraste histórico entre la imagen pública continua de Mónaco y la realidad privada profundamente alterada de su príncipe después de la muerte de Grace. A medida que pasaban los años, Raniero representaba cada vez más la continuidad misma. Para cuando comenzó el siglo XXI, no era solo el gobernante de Mónaco, era su vínculo viviente con una era que mucha gente asociaba con la elegancia,
el prestigio y la extraordinaria unión entre la vieja Europa y Hollywood. Pero la continuidad tiene su propia tristeza. Cuanto más tiempo permaneció en el trono sin Grace, más parecía su papel público resaltar lo que había estado faltando desde 1982. Él todavía estaba allí, ella no. Cada ceremonia, cada aparición formal, cada ocasión estatal llevaba ese contraste en silencio. Y es por eso que estos años no deben escribirse como un mero puente entre la muerte de Grace y la de Raniero. Son el núcleo emocional de su historia final. Aquí es donde vemos a un monarca que tiene éxito sin alegría, que gobierna sin la compañera que una vez había compartido el peso y el esplendor de esa vida. Mónaco siguió siendo próspero, la dinastía Grimaldi perduró, las instituciones se mantuvieron, pero para el propio Raniero, el gran movimiento de estas décadas parece menos una renovación que una persistencia. Siguió adelante porque la corona lo requería. Siguió adelante porque Mónaco lo requería. Siguió adelante porque la historia no exime a un soberano del dolor. A estas alturas, el cuento de hadas había terminado hace mucho tiempo. Lo que quedaba era un príncipe envejecido, un gobernante disciplinado y un viudo que se movía por habitaciones que debieron haberse sentido más grandes después de que la única persona que las transformó se había ido. Esta ya no era la historia del ascenso, era la historia de alguien que cargaba la memoria como una segunda monarquía, invisible para el público, pero quizás más pesada que la primera. Y a medida que avanzaban los años, incluso esa resistencia comenzaría a fallar, porque el cuerpo solo puede cargar dolor, deber y tiempo por tanto tiempo. Para cuando el príncipe Raniero III entró en el capítulo final de su vida, ya había sobrevivido al mundo que una vez le había dado calidez a su reinado. Grace se había ido hacía más de 2 décadas. El cuento de hadas que había definido a Mónaco a los ojos del mundo ahora era solo un recuerdo. Lo que quedaba era un soberano envejecido que seguía llevando la corona, seguía llevando el Estado y seguía llevando un dolor privado que el tiempo nunca había disuelto realmente. Había gobernado Mónaco desde 1949 y a principios de la década de 2000 se había convertido en uno de los monarcas con el reinado más largo de Europa. Pero la longevidad no es lo mismo que la fuerza. El príncipe que había transformado Mónaco se estaba desvaneciendo visiblemente. Su salud había estado decayendo durante años. Los informes del período describen repetidas hospitalizaciones y crecientes preocupaciones médicas, especialmente en el tramo final de su vida. En marzo de 2005, Raniero fue ingresado en cuidados intensivos con problemas cardíacos, renales y respiratorios. El palacio aún podía hablar en el lenguaje formal de las actualizaciones médicas y la esperanza cautelosa, pero la dirección de la historia ya estaba clara. La larga resistencia que había definido su viudez estaba llegando a su fin. El 31 de marzo de 2005, el palacio anunció que el príncipe hereditario Alberto asumiría los deberes de su padre como regente porque Raniero ya no podía ejercer sus funciones principescas. Fue uno de esos momentos que se siente procesal en el papel y desgarrador en la realidad. Durante décadas Raniero había encarnado a Mónaco mismo. Había llevado sus ansiedades, sus ambiciones, su imagen internacional y su futuro dinástico. Ahora, por primera vez, la maquinaria de la sucesión tenía que moverse mientras él todavía estaba vivo, porque el cuerpo del soberano ya no podía seguir el ritmo de la carga del papel. Luego vinieron los días finales. El 1 de abril, el palacio dijo que sus posibilidades de recuperación eran escasas. En la mañana del 6 de abril de 2005, el príncipe Raniero III murió en Mónaco a la edad de 81 años. Había gobernado durante casi 56 años. En el momento de su muerte, fue ampliamente descrito como el monarca con el reinado más largo de Europa. Su hijo lo sucedió como príncipe Alberto II. La transición fue constitucional, ordenada y esperada. Pero emocionalmente, marcó el final de una era que se había extendido por generaciones. Y eso es lo que le da a su muerte tanto peso emocional. Raniero no murió en la cúspide del glamour, ni después de alguna caída política repentina. Murió como un hombre que ya había vivido la mayor ruptura de su vida muchos años antes. En un sentido, abril de 2005 fue la muerte del gobernante de Mónaco.
En otro, fue la finalización de una historia que había comenzado a cerrarse en septiembre de 1982, cuando Grace murió y lo dejó para continuar sin ella. Esa lectura es interpretativa, pero es la lógica emocional que surge de la cronología de sus décadas finales. El funeral tuvo lugar el 15 de abril de 2005 en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada, la misma catedral donde Raniero y Grace se habían casado en 1956. Esa simetría es casi demasiado perfecta en su tristeza. El lugar que una vez había presenciado el comienzo del romance real más famoso del siglo, ahora albergaba el adiós final al hombre que lo había sobrevivido. Asistieron dignatarios, miembros de la realeza y representantes de todo el mundo. Mónaco lamentó no solo a un príncipe, sino al soberano que había remodelado su destino. Después del servicio público, Raniero fue enterrado junto a Grace. Ese hecho singular le da al final toda su fuerza emocional. Después de 23 años de viudez, después de todos los deberes estatales, las estancias hospitalarias, las apariciones públicas y los aniversarios silenciosos, fue enterrado junto a la mujer cuya muerte había definido el último cuarto de su vida. A pesar de todo el lenguaje político que se puede usar sobre la sucesión, la soberanía y el legado, la verdad más humana del final es esta: los solitarios años finales habían terminado. La historia recuerda a Raniero por logros muy reales. Fortaleció la posición internacional de Mónaco, guió su modernización y dejó un principado mucho más seguro y reconocido a nivel mundial que el que heredó. Ese legado no es un mito, es parte del registro histórico, pero los hechos por sí solos no explican por qué su historia sigue teniendo tanto poder emocional. Lo que la gente recuerda con la misma fuerza es el contraste en su centro. Un gobernante que pareció ganarlo todo, un matrimonio que parecía el destino, y luego un capítulo final moldeado no por el triunfo, sino por la ausencia. Así que al final, la historia del príncipe Raniero III no es simplemente sobre la monarquía, es sobre la resistencia, es sobre un hombre que cumplió con su deber mucho después de que la alegría había abandonado la habitación. Es sobre la extraña tristeza de sobrevivir a la propia edad de oro. Siguió siendo el príncipe, siguió siendo el constructor del Mónaco moderno, pero en el ajuste de cuentas final, la imagen más inquietante no es la de la boda, ni siquiera la de la corona. Es la de los años posteriores, el largo silencio después de Grace, y la sensación de que, a pesar de todo su rango y toda su historia, el príncipe Raniero pasó el final de su vida esperando reunirse con la única persona que una vez había hecho que esa vida se sintiera completa.